Buenas noches, bienvenidos a tu programa El Banquete de Platón, el programa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da que pensar. En esta noche te presentamos un programa especial de los mejores momentos del Banquete de Platón. Estamos cerrando 2 años de transmisiones ininterrumpidas en el que juntos hemos recorrido este apasionante mundo del pensamiento, la cultura, las artes y desde luego la filosofía. Este programa nació como una propuesta de pensamiento para nuestros televidentes juchimanes y para presentar las propuestas de filosofía que a lo largo de la maestría en filosofía aplicada que se lleva a cabo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, fueran saliendo los diversos temas de la actualidad local y nacional. Te invitamos a que durante este programa recordemos nuestros mejores momentos y cerremos esta etapa en la que hemos recorrido juntos 1248 horas de transmisiones ininterrumpidas al aire, a lo largo de 2 años y cerca de 53 programas en los que todo un equipo de producción ha estado atento al gusto del televidente tabasqueño. A ese equipo de producción hoy les rendimos un tributo y nuestro sincero agradecimiento porque a través de ellos ha sido posible que llevemos los diversos temas hasta tu hogar. Los primeros programas que grabamos lo iniciamos justamente en la Ciudad de México, el corazón de la patria, con el rector de la Universidad Iberoamericana de Santa Fe. Grandes personalidades hemos entrevistado a lo largo de estos 2 años. El primero, el rector David Fernández Dávalos, Premio Nacional contra la Discriminación y de Human Rights. También, acto seguido, acudimos a la República de Panamá, donde entrevistamos a los señores embajadores, sus excelencias, el embajador de la República de El Salvador y de la República de Panamá. También estuvimos en la Ciudad de México con el maestro Enoc de Santiago Dulce, director del Museo del Estanquillo, con una increíble y bellísima exposición sobre el amor, la sensualidad y el erotismo. También tuvimos grandes personalidades del mundo de la cultura y de las artes, y también del mundo religioso. Tuvimos como invitado especial al monje maronita Jacob Baduy, monje siriaco, que nos habló de la importancia de la cultura maronita en el Líbano. Vamos a recordar estos momentos a través de la magia de la televisión. Quédate con nosotros. ¿Cómo ve usted esta coyuntura actual de la situación en México con Estados Unidos? Bueno, empezaría hablando un poco de la situación internacional. En efecto, estamos viviendo tiempos inéditos en los que se está definiendo el rumbo del mundo, de la economía mundial, de las democracias en los próximos 20 o 30 o 50 años. Entonces son momentos muy decisivos. Y lo que observo en el panorama internacional es que primero hay un agotamiento del modelo neoliberal, y esto es lo que manifiesta el triunfo de Trump. Es decir, el modelo neoliberal ha atentado en contra de los derechos adquiridos de las poblaciones mundiales, de clases medias y clases populares, y es este disgusto el que está siendo capitalizado por las derechas de los países, por movimientos antisistémicos, pero que fortalecen más bien intereses de capitales privados, pero locales, no globales. Y esto
como digo, se manifiesta con Trump. Esa es una primera característica, el agotamiento de un modelo económico que está buscando una alternativa. Segundo, el vaciamiento de las democracias, porque las democracias ya no están funcionando al servicio de los pueblos, sino al servicio de las grandes empresas transnacionales, y entonces resulta que los pueblos están eligiendo a sus propios opresores de alguna manera, y la democracia, aquí tuvimos una movilización muy importante, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma energética, en la que los manifestantes, el mensaje que le ponían al Senado cuando se aisló y cercó, era: ustedes no nos representan, y eso está ocurriendo. Y una tercera cosa que veo que está sucediendo es que hay una vuelta del sentimiento nacionalista en contra de los procesos de globalización que también vivimos, y entonces es la vuelta a las identidades pequeñas, tribales, comunitarias. El tema de la movilidad humana, el tema de la migración, que nos afecta tremendamente, también usted lo señalaba con el tema de los niños migrantes. La frontera sur de México, de la que nosotros formamos parte, desde el estado de Tabasco, que es la frontera con Guatemala, se ha visto fuertemente poblada por una oleada tremenda de migrantes que llegan hasta Estados Unidos. Algunos de ellos se quedan hasta Tijuana. Hay una crisis muy grande ahora de migrantes haitianos y de otras nacionalidades que antes no veíamos, y esa es una crisis que nos está afectando de manera global, no solamente a nivel de seguridad, sino también de economía, etc. Señor embajador, ¿usted quiere mencionar algo sobre el tema de la migración? Bueno, primera cosa que habría que decir es que migraciones hemos tenido en las últimas décadas siempre en Centroamérica. El drama ha sido ahora, o es ahora, que se ha ido complicando la situación de quienes hacen su tránsito por el istmo centroamericano por el tema del narcotráfico, porque no solo son víctimas de los coyotes, de las estructuras de policía o ejércitos en nuestros países, sino incluso esclavizados o utilizados como mulas o como portadores de droga y como sicarios. Aunque haya habido crecimiento económico en muchas de nuestras naciones, todavía sigue habiendo una desigualdad social enorme. Mientras no haya mejores condiciones en nuestros países, mientras no haya seguridad, mientras no haya empleo, mientras no haya una distribución de la riqueza de forma más equitativa, pues habrá mucha gente que busque oportunidad en otro lado. Con respecto al tema de la corrupción, pues estaba haciendo un análisis ahí rapidísimo del tema en Guatemala. Voy a retomar el año 96, cuando se firmaron los acuerdos de paz. Está establecido establecer una comisión que se investigara pues estructuras paralelas, cuerpos ilegales. 5 años después, la Cancillería de Guatemala, junto con la Procuraduría de Derechos Humanos, hicieron un estudio de poder materializar esa parte de los acuerdos de paz, y llegó a la constitución de una comisión institucional para investigar estos cuerpos ilegales. Se pidió el apoyo de Naciones Unidas, y ante la situación que se estaba llevando a cabo, pues el tema de corrupción, que también era un problema nacional para el desarrollo, se estableció a final de cuentas la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, esta Comisión contra la Impunidad es lo que ha sido el bastión de la lucha contra la corrupción en el país. El gobierno anterior no culminó su mandato, por precisamente fue destituido el presidente, la vicepresidenta igual. Hoy por hoy
la mayoría del gabinete ministerial del anterior gobierno están guardando prisión y los que no están huyendo con orden de captura internacional. ¿Cuál cree usted de lo que usted observa de los visitantes del museo, que son aquellas obras que más les provocan, que más les impactan, que usted pueda decir, estas son como de los capolaboros del maestro Monsiváis? Sí, bueno, la colección de Carlos Monsiváis es una colección amplísima, una colección que consideramos ronda las 20,000 piezas, que actualmente todavía seguimos en el proceso de catalogación y que reflejaban los gustos y los intereses de Carlos Monsiváis, que como cronista prácticamente estaba al tanto pues de todos los movimientos sociales, de todo lo que pasaba en nuestro país y de cómo había sido la evolución histórica, social, de costumbre, de pensamiento del mexicano, pues de mediados del siglo XIX hasta la fecha de su muerte, hasta la primera década del siglo XX y del siglo XXI, perdón, y como tal, pues toda su colección tiene reflejo en sus intereses, en su obra escrita, etcétera. ¿Cuáles son las piezas más gustadas? Bueno, pues todo depende de los intereses del público, pero yo te puedo decir que de lo que más le gusta a las grandes, al gran público, pues es la colección de miniaturas de Carlos Monsiváis. Tiene una colección verdaderamente extraordinaria de maquetas, de obras hechas en plomo, de obras hechas en cartonería, obras, pequeños estanquillos, tiendas, en fin, es una colección bien importante, juguetes también que muy pronto estaremos presentando en el museo. Y bueno, pues eso es lo que le gusta muchísimo a la gente, pero no podríamos dejar de fuera pues la colección fotográfica, la colección de gráfica también, que es de las más importantes que tiene este país, el dibujo, la caricatura, etcétera. Es una colección tan vasta que por eso este museo se llama Museo del Estanquillo, porque aquí uno puede encontrar de todo, como en los estanquillos, estas pequeñas tiendas que vendían prácticamente de todo, ¿no? La cultura es muy importante de entender quiénes son los demás. Que como maronita, ¿qué es la iglesia romana? ¿Qué es la iglesia maronita? ¿Qué es la iglesia ortodoxa? La iglesia monofisita o jacobita o bien nestoriana. Y después, como cristiano, debo conocer el judaísmo y debo conocer el islam en sus divisiones, en sus sectas. Así podemos, cuando conozco al otro, el otro me conoce, podemos convivir juntos, pero si no nos conocemos, vamos a seguir en guerras. Pero cuando lo conozco, puedo comunicarme con él, puedo respetarlo, él puede respetarme también y vivir en paz. Es el que dicen algunos, es el milagro libanés de saber y poder vivir entre todos. En el banquete de Platón tuvimos el gusto de invitar a gente que ha hecho de la cultura, de la literatura y de las artes no solo un modo de vida, sino su pasión, y han venido a compartirlos con nosotros. Dentro de ellos, el programa con la maestra escritora Soledad Arellano. También estuvo con nosotros el primer actor Eduardo Broca en aquel programa Con la fuerza de las palabras, donde nos dieron como primicia para TV UJAT el cortometraje sobre el arte de escribir. También tuvimos el gusto de contar con nosotros a uno de los más importantes escritores y dramaturgos de Tabasco, don Vicente Gómez Monteros, con el que grabamos varios programas hablando de la afición que él tiene también por la ópera y de uno de sus últimos libros, La pandilla de la musa. También tuvimos la gracia de escuchar a nuestro querido primer actor, Eduardo Broca, y a nuestra amiga Paloma Rivers Robles, aquel programa del nacimiento, las cosillas del nacimiento con Carlos Pellicer Cámara. Vamos a recordar esos momentos.
Estás en el banquete de Platón, en nuestro programa de despedida. Eso es el cuento, se puede contar todo. Absolutamente. Se puede contar historias de niños, de jóvenes, de planetas. El cuento tiene esta característica, ¿no? Que es el movimiento, que es, algunos son largos, otros un poco más breves, pero mantienen al lector siempre como en vilo, ¿no? Sí, lo emocionante del cuento, se supone, lo bello del cuento es que sorprendas al lector. O sea, que no espere el final, que le ganes. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, pero bueno, también el cuento puede ser un exorcismo. Claro. Porque sacas a esos demonios que tienes adentro, ¿no? Y matas al personaje en vez de matar al que te hizo enojar, ¿no? Al que te chocó, al marido que llegó tarde, qué sé yo, ¿no? ¿Qué es lo que va a encontrar el espectador cuando se encuentre con Virgilio? Bueno, con Virgilio, primero que nada, se van a encontrar con un personaje de fantasía, un personaje que adoptó el centro cultural como su casa, como su espacio. Y ahí se va a encontrar con un niño, ¿verdad?, que llega con la mamá a revisar una exposición fotográfica, pero el niño, curioso al fin, se va a recorrer el centro cultural y de pronto el niño va a soñar que está en el escenario, que está actuando, rememorando un momento de su vida. El niño, cuando el día del papá le tocó estar en un escenario, pero de pronto se le aparece el fantasma de ese lugar, que es Virgilio. Y Virgilio va a platicar con él y le va a regalar algo maravilloso, que es un lápiz. Y lo mismo me podrás tú decir, un lápiz que tiene de maravilloso, ¿verdad? No, pues el lápiz nada, pero quien lo utiliza tiene en su poder el poder maravilloso de la palabra. Cuéntanos, ¿de dónde nace la pandilla de la Musa? Bueno, es una gran preocupación, la mía es una gran preocupación siempre por la ópera, ¿no? De entrada, por el teatro musical. Me parece que es el teatro donde mejor demuestra el actor, que es actor, canta, baila, actúa. Pero la ópera era más acartonada. Antes de llegar al teatro musical en nuestros días, la ópera era más acartonada. Los cantantes eran solo cantantes, ¿no? Tenían buena voz, debían tener buena voz. Si tenían buena voz, con eso ya estaba solucionado todo. Entonces, empecé haciendo como una reflexión. Los ángeles son los espíritus más demagógicos, ¿no? Tratan de convencernos de siempre del bien, ¿no? Basado en ese primer momento, me puse a pensar en la historia de un ángel que baja a la tierra según misiones encomendadas y baja a proteger o a ayudar a los músicos. Y curiosamente fracasa en todo, ¿no? Porque él, por muy ángel que sea, pues no es un agente del destino, ¿no? Es un agente del buen consejo, del acomodarlos. Un mensajero. Un mensajero, efectivamente. El águila y el vuelo consideran la luz de la estrella esta noche de luz. Después volarán a Patmos. La Federación de las Piedras me dice que un día tendremos en manos al niño Jesús. Todo es luz en la luz, esta noche de luz. La gente que viene de lejos viene a acercarse a la vida. Lo eterno aparece en el tiempo. Esta noche es el día más alto. Perdonar es matar a la muerte y es nacer de una flor y de un canto. Francisco de Asís inventó el nacimiento. La tierra fue su primer cielo. La alegría está en Cristo. Francisco sangró de alegría por Cristo. La paz está en Cristo. La paz está en Cristo. Solo por Él seremos espacio infinito. Solo por Él seremos espacio infinito. Contra el odio, el amor. 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 Muchas cosas sucedieron durante estos 2 años en Tabasco. Y por eso también acudimos a los líderes, a los luchadores sociales, a que nos dieran su punto de vista, a que nos ilustraran
sobre lo que estaban haciendo y cómo ven la realidad de nuestro Estado. Para ello, recordamos aquel programa con la licenciada Leonor Ramírez Bautista del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, una voz necesaria para hablar de todo lo relativo a los derechos laborales, a los derechos del medio ambiente, los derechos humanos de los migrantes, en fin, un vasto programa en el que tuvimos la fortuna de escuchar de sus labios y del abogado del CODIUTAP sobre la situación de emergencia que existía en Tabasco, por ejemplo, en relación con los feminicidios. Pero también tuvimos otro tipo de intervenciones. Estuvo con nosotros el doctor Jesús Manuel Argáez de los Santos, que es el presidente del ITAIP. Tuvimos también la fortuna de invitar a los diputados de la Comisión de Educación del Congreso del Estado. En aquel entonces, la diputada Zoila Margarita Isidro Pérez era la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Tabasco, la diputada Yolanda Rueda de la Cruz y el diputado Manlio Beltrán Ramos. Todos ellos luchadores sociales que nos dejaron su mensaje, sus preocupaciones y también para nosotros lo que para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es importante, la filosofía, el amor a la verdad, el amor a la justicia. Vamos a ver un breve resumen de estos, los mejores momentos del banquete de Platón durante estos 2 años de transmisiones ininterrumpidas. Licenciada Leonor, ¿cuál es la situación de las víctimas de derechos humanos en la frontera sur de México? Pues lamentablemente nosotros lo que vemos es una situación de total vulnerabilidad por nuestros hermanos migrantes en su paso por el estado de Tabasco. Sufren de todo tipo de violaciones, tanto por el crimen organizado como por las propias instituciones encargadas de proteger los derechos humanos en el estado. Son víctimas del propio Instituto Nacional de Migración, quien debería ser una de las principales instituciones que debe garantizar los derechos de nuestros hermanos migrantes, porque pues como bien sabemos, los derechos humanos van con la persona, ¿no? Independientemente de su nacionalidad, de su raza, de color de piel, ¿no? Entonces, el CODUCTAP inició un trabajo en la frontera con Balancán, en los municipios de Balancán, en Tenosique, desde el año 99. Nosotros estuvimos haciendo una labor de concientización, de acompañamiento en esos primeros años que fueron difíciles, en el sentido de que fueron incluso torturados, los peores tratos recibidos por la propia Instituto Nacional de Migración, ¿no? Muchas veces se piensa que en México hay ciertos segmentos intocables o ciertos temas intocables por temas de seguridad nacional, por cuestiones políticas. Entonces el Instituto de la Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Datos Personales nos está usted diciendo que puede acceder a la información total de lo que las personas en el ámbito público realicen. Sí, bueno, existe un sistema nacional de transparencia. También vamos a encontrarnos de que se encuentra el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, que él tendrá a su cargo, será el órgano garante en materia federal, de autoridades de carácter federal. Y si nos referimos a autoridades estatales y municipales, están los órganos garantes locales, como es el caso que nos ocupa en cuanto al ITAIT. Pero en este sentido, la propia Constitución, que es nuestra Carta Magna, que es la ley fundamental, establece que toda la información es pública, toda la información. ¿Qué cosa es la soberanía alimentaria, Hugo? Aquí lo interesante son las políticas que se están instrumentando sobre soberanía alimentaria y lo que se contrapone. O sea, el interés que los gobiernos, sobre todo el gobierno mexicano y en especial el gobierno de Chiapas, el gobierno de Tabasco y de Campeche, pues no están entrando
en esta dinámica del asegurar, digamos, la alimentación. Están ajenos completamente. Lo ven como una parte enunciativa, pero podemos poner un ejemplo que no se está viendo esa soberanía alimentaria, sobre todo en el Golfo de México, con un potencial pesquero que tenemos y que se restringe precisamente por una actividad económica que es la petrolera. Tenemos un problema serio porque se contrapone esa parte que se debe de cuidar, la seguridad alimentaria, con los fomentos y la forma de manejos que se están dando para apoyar, digamos, a empresas productoras de aceite. Vemos en cuanto a la inconstitucionalidad del decreto 117 que restringe precisamente ese potencial pesquero en el Golfo de México y que no se permite explotar ese recurso, y pescador que entre se ve como un terrorista. A lo largo de estos 2 años hicimos un paseo por lo que se conoce como la antropología de la cultura, la identidad tabasqueña. Y no hay tabasqueño que no goce cada primavera con los poemas de Pellicer y con los bailes y con los desfiles y con aquel encantador desfile de la flor más bella de Tabasco. Por eso también tuvimos en nuestro programa a grandes personalidades que han hecho historia, no solamente por su presencia y su belleza, sino porque nos han dejado una gran alegría a todos los tabasqueños. Su mensaje y su voz quedaron grabados en el banquete de Platón. 2 de estas flores de oro, una de ellas, nuestra amiga Adriana Rodríguez de Lastra, Flor de Oro 2006. Pero también estuvo con nosotros Bárbara Paola Aranguren Rosique, Flor de Oro 2017, que nos concedió además una entrevista en su hogar con su familia. La conocimos como es, como una joven inquieta, como una joven valiosa, y nos descubrió en su corazón lo que tantas jovencitas tabasqueñas aspiran algún día a llegar a ser, la Flor de Oro. Te invitamos a recordar esos bellos momentos en este, nuestro último programa del banquete de Platón. Quédate con nosotros. Ella nos va a contar ahora cómo fue que salió este discurso, quién lo escribió, por qué estas notas de la fuerza de los ríos, etcétera, y lo que finalmente fue una profecía, Bárbara. Cuéntanos de tu discurso. Sí, yo desde el principio quería que mi discurso, todos los discursos pegaran, y principalmente quería que me gustaran a mí. Entonces yo dije, yo quiero hacer mi discurso con mi hermana, porque mi hermana también fue embajadora en 2007. Entonces ella tenía como que un poquito más de experiencia, tenía un poquito más de... pues también les gustaba hacer los discursos. Entonces dije, sí, vamos a hacerlo. Entonces hicimos los 2 primeros, que fue el de la presentación a medios y después el de la imposición de bandas. Y queríamos que cada uno dijera algo de cada evento. Por ejemplo, en la imposición de bandas, hablar de los colores, de la algarabía, de las personas que hacen todo lo posible para hacer la imposición de bandas. Y después, bueno, primero fue los medios de comunicación, igual hablé de ellos, de la importancia que tienen los medios de comunicación. Y después, bueno, los más esperados, ¿no? El discurso de la elección. Yo quería que mi discurso impactara, yo quería que mi discurso dijera que no se pareciera a ninguno de los que habían pasado, quería que fuera algo diferente. Entonces, estábamos haciendo el discurso mi hermana y yo quería que dijera algo de cada uno, de que hablara de... las regiones. Exacto, de las regiones, que hablara de todas las regiones. Entonces, dijimos, cada una tiene sí, un significado, exacto. Claro. Entonces dije, con la pasión de la sierra, el coraje del centro,
La valentía, la chontalpa. Ay, perdón, me faltó uno. Ay, me faltó uno. A ver, la sierra, la chontalpa, la fuerza de los La ríos. fuerza de los ríos, es que Así me es. faltó primero. Sí, los Umacinta, Exacto, Canosique, todos los ajá. Y esa fue una de las partes que más me gustó. Entonces, termina el discurso y bueno, haremos temblar esta tierra, ¿no? Y tiembla, y tiembla Y sí Tabasco. tembló. En este ambiente de fiesta, de cultura, nos dimos un momento para disfrutar de lo que en Tabasco es inevitable, el disfrute de nuestras artes culinarias. Y también, como no, tuvimos al chef Ernesto Aguilera y a la escritora Xochitl Robles, quien nos presentó en nuestro programa su libro sobre las artes de cocina. Te invitamos a recordar esos bellos momentos en este, nuestro último programa del Banquete de Platón. Quédate con nosotros. Cuando sirven ustedes sus platillos ante sus comensales, cuando en las familias se encuentran con que puede ser un elemento integrador de la familia, de la convivencia, incluso cuando hay dificultades a veces entre las familias, una comida puede provocar la unión, puede provocar la fiesta, el festejo, incluso el perdón. Claro, naturalmente. Bueno, yo creo que toda esta historia empieza desde la cocina. Definitivamente, cuando tú piensas en invitar a tu familia, a tus amigos o a un festín, como le llamas, y empiezas desde qué les voy a ofrecer. ¿Y qué les voy a ofrecer? Pues lo mejor que yo pueda hacer, porque eso es lo más importante. Y entonces eliges tu platillo, pero no queda ahí la cosa. Ahora sigue, ¿cómo lo voy a preparar? Y ahí es en la cocina donde al ponerle todos los ingredientes, con todo el amor del mundo, porque no es nada más preparar un platillo, es ponerle tu corazón, ponerle tus sentimientos, ponerle ese toque de amor, si no les va a hacer daño. Yo recuerdo claramente desde niño los elementos de alimentación o gastronómicos en mi vida, era algo que ya traía y bueno, me gustaría partir con que por más de 8 años yo di clases en universidades y había una pregunta que siempre me hacían y por eso hago la nota, que me decían, ¿qué es la sazón, no? Y entonces tuve que desarrollar alguna frase y quedamos con que la sazón es la firma indeleble de la experiencia vivida que nos permitimos compartir. Durante estos 2 años tuvimos la gracia de tener tu preferencia durante los miércoles, jueves y domingos. Y te presentamos los mejores programas en los que también conversamos con la historia de Tabasco y de México. Para ello contamos con nuestro amigo, el historiador y ahora diputado federal de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso, Ricardo de la Peña Marshall, con el que entablamos diversos tópicos, pero uno de ellos muy importante fue el pensamiento del cura Hidalgo, toda la época de la independencia. También hablamos sobre toda la cuestión histórica de la flor más bella de Tabasco, la filosofía de la historia, el pluralismo religioso. También tuvimos entre nosotros a el maestro Juan Ferrer, delegado federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el que nos trajo las primicias de los grandes descubrimientos de la arqueología en Tabasco para TV UJAT. Y además nos facilitó todo lo necesario para entrevistar a la gran autoridad mundial sobre arqueología maya, el arqueólogo Takeshi Inomata, donde estuvimos en un gran descubrimiento en la zona arqueológica de El Triunfo Balancán. Ese programa fue un programa sumamente especial. Finalmente también contamos en diversas entrevistas con el vocero de la diócesis de Tabasco, el padre Denis Ochoa Vidal, que nos habló del pluralismo religioso. Vamos a ver algunos de estos momentos del Banquete de Platón. Este es el programa conmemorativo de cierre de los 2 años de transmisión. Disfruta nuestros mejores momentos.
hablando de uno de los personajes, si no es el más importante de la historia de México, por lo menos ciertamente uno de los más polémicos. Pues yo creo que el más polémico, no uno de los más, el más polémico. Y te voy a decir por qué, porque ni siquiera conocemos cuál era su imagen real. Ya desde ahí hay descendencia todavía de él hoy en un estado del centro del país. Dejó marcadas poblaciones que todavía hoy lo recuerdan con cariño como sacerdote, pero también hay que reconocerlo como el gran taur, como el gran, pues hoy diríamos personaje sexy del momento, porque también coqueteó y dicen los que lo conocieron en su momento que era muy coqueto, que de plano tiraba a los perros así abiertamente, que era un extraordinario jugador de naipes, que es como le decían las cartas en aquel entonces, y además un pues redomado personaje en el sentido de que llevaba la rebeldía a sus máximos niveles. Pero ya ves que estaba prohibido, por ejemplo, la morera, que es el árbol en donde se cría el gusano de seda, Sí. estaba prohibido en la Nueva España porque iba contra el monopolio que el rey tenía en la península ibérica. Pues él lo introduce de manera clandestina. Quisiéramos que usted nos explicara qué es lo que estamos viendo, dónde nos encontramos, porque tiene una gran trascendencia para la cultura maya. Sí, aquí estamos en el sitio de Aguada Fénix. Estamos encima de una plataforma enorme que mide de como 1.4 kilómetros de largo. Entonces aquí se ve parte baja, en todo esta parte fue construida artificialmente. Y la gente construyeron esa aguada y también esta calzada y este montículo. Entonces es una construcción enorme. Y lo interesante es que esto fue hecha hace como 3.000 años. Antes de Cristo. No, 3.000 años, hace 3.000 años. O sea que más o menos 1.000 años antes de Cristo. Entonces estamos viendo las orígenes de la civilización maya, cuando realmente la gente empezaba a hacer construcciones muy grandes y empezaba a hacer esa sociedad. La iglesia de la Santa Cruz es uno de los templos más antiguos de Villahermosa, junto con la Conchita y el Jacalito, ¿no? Que fue la primera catedral, no, la antigua catedral, ¿verdad? Porque la primera catedral fue la iglesia de Esquipulas, ahí donde está ahora el Parque Hidalgo. Entonces, la Santa Cruz es uno de los barrios antiguos de Villahermosa, el barrio de la Santa Cruz, así conocido, según un documento que tenemos todavía. Y desde luego que se trataba de una capilla muy sencilla, al estilo del tiempo. Posteriormente, pues, vino la etapa de la persecución religiosa y en ella, pues, fue convertida en lo que fue muchas escuelas de Tabasco, muchos templos de Tabasco. Tenemos, por ejemplo, aquí un vestigio de ese momento, la imagen negra del Sagrado Corazón de Jesús, que está negra por haber sido quemada y que estaba precisamente en esta parte lateral del templo, en una pequeña capilla, y esa capilla fue quemada, entonces allí se quemó la imagen, o se medio quemó la imagen. Como todos los demás y todos los de TV UJAT del banquete de Platón, también recordamos un programa que fue más bien un documental de los 60 años de telereportaje con nuestro amigo el doctor Jesús, conocido como Chuy Sevilla Oropesa. 2 programas especiales sobre los 60 años de cómo esta radiodifusora, que ahora se transmite también por internet, de la XEBT y la familia Sevilla Oropesa,
han marcado el rumbo de la comunicación y de la filosofía de la comunicación en Tabasco. Vamos a ver algunos de estos momentos del banquete de Platón. Este es el programa conmemorativo de cierre de los 2 años de transmisión. Disfruta nuestros mejores momentos. ¿Cómo nace Telereportaje? Háblanos de ese faro de luz que fue don Jesús Antonio Civilla Zurita. ¿Cuáles fueron esos valores esenciales que marcaron la vida de Telereportaje hasta el día de hoy? Mira, mi papá empezó, sin embargo, él lograba las mejores calificaciones durante la preparatoria y sobre todo durante la carrera de leyes. Luego de eso estuvo, cuando terminó en el despacho del maestro Santa María, y cuando el maestro Santa María viene a Tabasco como gobernador, lo invita. ¿Por qué te cuento esto? Porque mi papá es producto de del esfuerzo de una persona que sin mayores apoyos logra terminar su carrera y logra empezarse a abrir paso dentro de su territorio profesional. El caso es que no llegan y mi papá se dedica a la radio y empieza a tener diferentes programas hasta que un buen día, afuera de la XBT, que se encontraba allá por Sáenz y Zaragoza, ve de la necesidad de la gente que se daba vuelta cuando iba al hospital o cuando iba a algún lado y no era atendida o no tenía dinero o andaba buscando quien le ayudara, etc. Y empezó a idear aquello de tener y de ser un vínculo de comunicación entre la gente y su familia o entre quien pudiese ayudarle en algún momento. Entonces, de esta manera, empieza a crear este concepto que además lo vincula a las entrevistas y a la información a través del teléfono. Por eso, telereportaje. ¿Cómo no recordar los mejores momentos del banquete de Platón con los temas de la filosofía que a todo mundo les gustan? Recordamos, por ejemplo, aquel programa especial que hicimos sobre ese programa que causó furor entre los adolescentes, conocido como las 13 razones para el suicidio, 13 Reasons Why. Pero otro gran tema de la filosofía es la ética política y lo abordamos desde el diálogo de Platón del Gorgias con la doctora Ángela González y con el maestro Ángel Belueta. También hablamos sobre la retrotopía, que es la filosofía del filósofo polaco Zygmunt Bauman, con la maestra Ángela González y también con el maestro Ángel Belueta. Vamos a ver unos breves momentos en el banquete de Platón. Estamos hablando de Erich Fromm, psicología social, sociología, uno de los grandes de nuestra época. Y a continuación, analizaremos desde la perspectiva frommiana una serie televisiva que ha causado conmoción en el mundo escolar por su hiperrealismo y su profundidad emocional, que retrata la cultura del acoso escolar o bullying por un grupo de adolescentes norteamericanos. Nos referimos a la serie 13 Reasons Why, 13 razones para el suicidio, basada en la novela de J. Escher. A Erich Fromm le golpeó en su adolescencia el suicidio de una compañera a la que él amaba, y desde entonces se preguntaba por qué los seres humanos sufren o causan sufrimiento a otros. Fromm encuentra respuestas de las maneras concretas en las que los seres humanos podemos, de hecho, evitar el sufrimiento y ayudar a otras personas a superarlo. ¿Por qué será importante hablar hoy de la retórica, la filosofía, la justicia y el bien? ¿Qué les parece a ustedes este diálogo de Platón, el Gorgias, uno de los más bellos, ¿no? Ha sido un deleite poder descubrir un poco más lo que es este trabajo denominado el Gorgias, creo que ya del siglo
4 antes de Cristo, aproximadamente. Primero me lleva a pensar una cosa, sobre si los temas vertidos por este perfecto texto sigue siendo vigente y actual, ¿verdad? Algo que decía muy importante Juan Carlos acerca de la retórica. Me llevó mucho nosotros estamos en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación, y hemos tenido que incurrir en fuentes fidedignas para poder tener conocimiento, a fuentes que no son tan fidedignas y que están navegando en el internet o que hoy en día se ostentan como especialistas en alguna área específica. ¿Cómo no recordar de los mejores momentos del banquete de Platón a nuestra amiga Elvia León de Priego y Tanya Netzer, que nos invitaron a su rancho El Calabozo para aquel programa memorable de la inteligencia sentiente con psicoterapia asistida con equinos? Pero también recordamos al doctor Carlos Matus Berezaluce con los diversos programas sobre la psicología, los jóvenes frikis, millennials, como se les ha dicho, y también sobre los procesos electorales. Pero además tuvimos a un gran invitado, al padre Ricardo Bulmes, que en diversas ocasiones nos visitó para hablarnos de la filosofía y la sabiduría de la vida. No podíamos olvidar que nos fuimos con su majestad, el río Usumacinta, para pescar y descubrir la filosofía de un pescador con el campeón nacional de pesca de robalo, nuestro amigo Rodrigo Yutaka Kisi. Y también, cómo olvidar, cuando nos pusieron a bailar y a cantar con nuestro amigo Kiko Aquino Rubio, con aquellos programas de la música de protesta en América Latina y en el mundo. Amigos, a lo largo de estos 2 años, el banquete de Platón te ha llevado sus mejores esfuerzos para lograr que tú hayas disfrutado de lo que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco está produciendo y te ofrece a ti y a la sociedad tabasqueña. Hemos cerrado con 2 años de transmisión, con 1.248 horas en transmisión al aire, los mejores momentos, porque iniciamos un nuevo periodo este año. Este 2019 cerramos el banquete de Platón y damos la bienvenida al nuevo programa que se llama Pensamiento Juchimán. Y esperamos que sigas disfrutando de todos nuestros contenidos de filosofía, sociología, psicología, antropología, todo lo que es el pensamiento Juchimán, todos los miércoles a partir de las 19 horas, los jueves a las 21 horas y los domingos a las 19 horas. Por lo pronto, queremos desearte un feliz año 2019 y dejarte contemplando los mejores momentos del banquete de Platón. Agradecerte a ti y a tu familia que nos sintonicen cada miércoles, jueves y domingo y que sigan conservando su preferencia por nosotros. Este será el último programa del banquete y damos la bienvenida a Pensamiento Juchimán. Por mi parte, yo, Roberto Valencia, quiero agradecer a toda la producción de TV UJAT, al señor rector José Manuel Piña Gutiérrez, al director del SECOM y a todo el equipo, camarógrafos, técnicos y todos los que han hecho posible que cada programa llegue con la mejor calidad hasta tus hogares. Muchas gracias y hasta la próxima en el nuevo programa Pensamiento Juchimán. Queda contigo Roberto Valencia. Muy buenas noches, disfrútalo. ¿Qué piensan los votantes? ¿Qué sienten los votantes? ¿Qué los mueve a salir a votar? Tú que has hecho análisis de esto, de qué es lo que sucede con la psicología de las masas, Carlos, ¿qué nos puedes decir? Es que fíjate Roberto, que el hecho de hacer una elección, del tomar una decisión sobre algo, ya lleva todo un proceso psicológico, de aprendizaje, de historia, de creencias, de hacia dónde nos vamos a dirigir y qué es lo que estamos buscando justamente nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver y decir, bueno, a ver, las capacidades que tiene tal o cual persona junto con mi capacidad de decidir, mi toma de decisiones, mi capacidad de elección de algo que me puede convenir, desde ahí ya empezamos con estos juicios, prejuicios, qué me conviene, qué es justo para mí, qué me merezco
y qué necesito en este momento de mi vida, ¿sí? Ahí es donde empezamos a basar decisiones. ¿Cuáles son hoy las causas o las razones de las protestas sociales que vemos en el radar de nuestro contexto? ¿De qué están protestando hoy los jóvenes? Mira, Roberto, llama la atención que los seres humanos no han cambiado en sus necesidades. Hemos evolucionado, pero no en la dirección que todos anhelan. Se han dado grandes avances, pero falta mucho por caminar todavía. Desde nuestro contexto no ha sido tanto el de una discriminación, por ejemplo, como el que hubo en Estados Unidos. I Have a Dream, el famoso discurso de Martin Luther King, y todos los movimientos asociados a favor y en contra que luchaban. Aquí realmente cuando vemos un morenito, un negrito, lo sentimos como un hermano. Decimos negrito de cariño y nadie se ofende. Sí, claro. Allá no es así. Pero últimamente sí se ha dado un tema de discriminación en la medida en la que las mujeres han encontrado un protagonismo merecidísimo en nuestra sociedad. Han cambiado los roles familiares, han cambiado la forma en la que interactuamos desde un enfoque de género, y eso creo que es el tema que está en boga ahora mismo. Que no tiene ya calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones. Que vaya el patrón al cuerno si este es el purito infierno. Por aquí no pasa Dios, con los muertos que no existen, levantones cada día, con las balas, los lamentos que nadie oye y nadie para. No hay trabajo, no hay familia, no hay ahorros, no hay justicia. No hay hermanos, ya no hay hombres, ya toditos se nos fueron. ¡Viva la revolución! ¡Fuera el supremo gobierno!